Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a Lívidos Desolados. El tema que nos convoca en esta ocasión es la moral. Esta vez el tema se fue convirtiendo en un tema un poco más complejo que a primera vista parece sencillo, pero al ir explorando los diferentes enfoques descubrimos que el tema no lo es tanto. Y nos hemos pensado que hemos entrado en la madriguera de un conejo, pero más bien era la cueva de un lobo. Los dejamos con este segundo episodio de Lívidos Desolados. Dale me gusta, comenta y por favor comparte. Ayúdanos a llevar esto a la reflexión de más mentes humanas. Bye. Bienvenidos a Lívidos Desolados, una vez más con mi querido Luis Enrique. Como ya lo sabrán o como ya lo mencionábamos en el capítulo anterior, fue estudiante de la UNAM por sociología, sociólogo, y creo que soy pasante ahorita, de hecho, Richard. Creo. Y su amigo, colega, amante en turno, Ricardo Corona, presento, su presentador, ¿verdad? Lívidos Desolados. Bienvenidos una vez más. El tema que nos presenta hoy es la moral o la superioridad moral. La supuesta superioridad moral de las personas. Así es, Richard. Para empezar, a ver, mi querido Filos, para empezar esto, vámonos rápido, vámonos de lleno con esto. ¿Para ti qué es la moral, Filos? Chinga, Richard. Me la pones bien difícil y sobre todo ahora que no hice la tarea, güey. Pues yo creo que es algo bueno, ¿no? Sí, no sé bien qué sea, pero pues debe ser eso, ¿no? ¿O tú supones que la moral sea mala? No, la moral en sí, como tal, no es mala ni buena. O sea, la moral en sí no es mala ni buena. O sea, hay digamos, estatutos sociales que dictaminan que una cosa es buena o que es mala. Hay acciones sociales que, por ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, en México está mal visto que una persona esté fumando marihuana en el metro, güey, ¿no? Y a lo mejor en Ámsterdam o en los países donde está legalizada la marihuana, no hay ningún problema, ¿no? O sea, como que hay áreas especiales para que puedes estar fumando en vía pública, a lo mejor, o no, a lo mejor me equivoco. Y no está mal visto, o sea, no está mal visto que estés quemando. Que estés quemando, ¿no? Y estés quemando las patas al chamuco. En sí, la moral la moral es estudiada por la ética. La ética filosófica, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no hay ninguna ética. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Bueno, la ética estudia la moral. La ética estudia la moral, ajá. Es una ciencia filosófica, que nada más estoy repitiendo las cosas. Para empezar, y bueno, como yo tengo mi guía, voy a leer. Bueno, entonces tú dices que es algo bueno, Filos, pero ¿por qué dices que es algo bueno? No lo sé, Richard. Yo creo que siempre ha sido como que es una idea que traigo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que es común a todos, ¿no? Todos pensamos de lo moralmente bueno, lo que está bien, ¿no? Imaginamos que la moral, ¿qué podrá ser? Pues imagina que podría ser la Pues moral. no lo sé, Richard, carajo. No te presiones, Filo, no te pones nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? Ay, es que estamos nerviosos por la cámara que está. ¿Nos están grabando? Bueno, ya. La moral estudia este comportamiento de lo que es bueno y es malo, güey. La ética. Sí, la ética estudia la moral. La moral es el ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, güey. Hay filósofos que dicen que hay una moral. Esa moral se llama moral universal. Hay otros que dicen que la moral es subjetiva, güey.
y eso se les llama relativismo moral. ¿Cuáles son los del relativismo moral? Son los que piensan que la moral es algo subjetivo. Algo subjetivo de cada quien. Ajá. Pero eso no significa que no importa tu acción, porque pues si dices, es que no importa lo que haga porque la moral es subjetiva, eso sería como caer en el nihilismo moral. O sea, no importa lo que hagas porque no existe la moral realmente. O sea, no, la moral, los hechos que yo haga pueden ser buenos o pueden ser malos, pero no importa, porque al final eso es la interpretación de los demás, es una interpretación que a mí, por ejemplo, no me importaría, ¿no? Ese sería caer en el nihilismo moral. O sea, lo que importa es mi consideración de mi acción. En ese caso. Lo que importa es lo que yo considere que está bien y lo que está mal. Ajá, sí. Bien. Más o menos así. Y en el otro, sí, dicen que hay una acción que es buena para todos. Ajá, en el universal. Ajá, exactamente. Entonces tiene que ver con la acción de las personas, la moral, Richard. Con la Sí, claro, obviamente. interacción entre personas y con su actuar independientemente de ellas, entonces también. Ya no te entendí el último. Sí, por ejemplo, o sea, yo imagino de que yo puedo hacer una cosa mala con otra persona, ¿no? Dejar el pelo, por ejemplo. Le aviento una chela, eso estaría bien si fuera una moral subjetiva mía, ¿no? O mal si fuera una moral universal. Pero también podría hacer algo con un objeto, por ejemplo, si yo me orino una piedra. Ahí estaría bien para la piedra o mal para la piedra, o no sé. Pues ahí la piedra no tiene, digamos, una conciencia. Platón explicaba, para explicar la moral o la acción, el ser humano, explicaba el alma, güey. El alma está compuesta por tres figuras. Hace una alegoría de una carreta. El conductor es la racionalidad, la razón misma. Y en esa carreta pero esa razón va empujada por 2 caballos o 2 burros. Uno de esos burros, te va a gustar bastante, es un caballo noble. ¿Un caballo noble? Ajá, pero que es irascible, güey. Irascible. ¿Irascible? Irascible. ¿Irracional? No, irascible significa que es a ver. Irascible tal vez puede ser. Irrisible, güey. Irrisible, chinga. No está peor, Richard. Irrisible que es irrasible. Bueno, eso. Bueno, el chiste de eso que significa que se enoja con facilidad. Aunque el caballo sea noble, es un caballo que tiende a ser muy, digamos, un poco delicado con las cosas que te pueden llegar. Se irrita fácilmente. Ajá, se irrita fácilmente, se enoja fácilmente. No es irascible eso, Richard. Bueno, está bien. Ajá, sí. Y el otro caballo es un caballo crapuloso. Crapuloso. Exacto, una palabra que te encanta. Ah, pero sí. este caballo es también concupiscible, güey. ¿Concupiscible? Exacto. Que es concupiscible, que el caballo piensa que es merecedor de todos los placeres, güey. Ah, muy bien. Entonces, parte de crapuloso es, oye, yo quiero todo, yo me merezco todo. ¿Y es crapuloso en el sentido de la crápula? Ajá. O sea, de vicioso en la tríada perfecta. Pues sí, se puede ver así, Para los que no sepan lo que es el crápula es una persona viciosa que tiene 3 vicios juntos: las mujeres, el cigarro y el alcohol. ¿Los griegos tenían cigarros? No, pero para efectos modernos, sí está. Sí, tenían mujeres y alcohol, sí. Ajá, lo puse así porque, pues, de todos modos, bueno, en la antigua Grecia, pues también, o sea, se veía a la mujer como la que daba vida, güey. Era la mujer, ¿no? O sea, tú que sabes un poco más de historia griega. Ajá. Y el hombre era el amor realmente, ¿no? El amor que podía sentir por alguien era por otro hombre, no tanto por la mujer, sino a otro hombre, güey. Dependía de la ciudad griega. Como bien recordaban en sus clases de la secundaria o de la primaria,
Grecia estaba dividida en ciudades-estado y cada una tenía su moral, por así decirlo. Exacto. Ah, mira, creo que ya sé que creo que le intuyo, ¿eh? Y por ejemplo, los griegos, sobre todo los atenienses, eran unos machistas terribles. Ellos tenían la concepción, de hecho, si no me equivoco, creo que es Platón que decía que el amor más puro era entre los hombres. El amor entre hombre y mujer era impuro, fue como un amor terrenal. Pero como el amor entre los hombres era idealizado, se elevaba. Ok, no sé si no me la sabía. Bueno, siguiendo con estas tres, el conductor, que es la razón, tiene la virtud de la sabiduría. El caballo, que es noble, tiene la virtud del valor. Y el caballo, que es crapuloso, tiene la virtud de la templanza. Ahora, decía Platón que esta triada, y fíjate que haciendo un análisis de lo que estamos hablando, o sea, esta parte de la triada, como tú dices, como la triada del crapuloso, también se repite varias veces. Por ejemplo, se repite, o a lo mejor lo toman, por ejemplo, Kierkegaard lo retoma como el ángel y la bestia, y la conciencia, como tal. Freud lo hace con el yo, el superyo y el ello, y Zelda lo hace con la trifuerza, güey, ¿no? O sea, se repite muchas veces esta triada, también en la religión católica, el Espíritu Santo, el Padre, Hijo y Padre Hijo, ¿no? Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu O Santo, sea, ya ¿no? está en el orden geométrico del universo, más o menos lo que dices. Parece ser, ¿no? O sea, es que se repite bastante y muchas veces caes que siempre hay, por ejemplo, en esta situación, el bien y el mal, ¿no? Pero no todo se puede encadenar a que si las cosas son buenas o las cosas son malas. También debe de haber un punto medio, güey, ¿no? Como, no, es que iba a decir un ejemplo, pero que no queda. Por ejemplo, el rey Herodes, el que iba a matar a un niño, creo. O el rey sabio, el que... ¿Cuál? ¿El que salva o el que manda a matar a muchos? No, el que salva a El rey Esteban. Salomón, el que lo salva, el que agarra la espada del machete, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, es el rey Salomón que se le presentan dos madres supuestas, ¿no? Con un niño, ¿no? Que este es mío, ¿no? Y el rey Salomón dice, está bien, voy a cortar al niño y te doy una mitad a ti y otra a ti, ¿no? Sí, es Salomón. Y que al fin y al cabo terminó diciendo una de ellas, no, ella es la verdadera madre y se lo entregó completo a ella justamente. No era que la verdadera madre decía no, que se lo quede ella. Y el rey Salomón dijo, no, entonces como tú no quieres que lo mate, pues tú eres la verdadera madre. Ajá, ya no importa si lo pariste o no, tú eres la verdadera. Entonces, estas tres, el caballo, la razón, el conductor, los dos caballos, cada uno se tiene que, eh, ¿cómo se dice? Sujetar o se tiene que condicionar al otro, se tiene que someter al otro caballo, y el caballo corpuloso se tiene que someter al caballo noble, el caballo noble se tiene que someter a la razón, para que los tres funcionen adecuadamente. Entonces, esa es la explicación del alma de Platón. Y Platón decía que en estas situaciones, a veces gana uno de los caballos. Entonces, ahí, a esa acción de que gana el caballo, a lo mejor tú puedes identificar con alguno de estos caballos, o alguno de ustedes se puede identificar con alguno de estos caballos, y puede decir, a lo mejor yo soy más crapuloso, a lo mejor yo soy más noble, pero me enojo fácilmente. Pues soy un noble carapuloso también, Ajá, pues. exactamente, sí puede haber variaciones, ¿no? Este... Entonces, Platón mencionaba que todos los seres humanos nacemos con un conocimiento innato. Ya lo sabemos. Pero para llegar o acceder a ese conocimiento, solo podemos llegar a acceder a ese conocimiento que ya tenemos a partir del diálogo filosófico, a partir de la expresión de las ideas, a partir de la intuición, como a lo mejor la intuición o la especulación que hacemos, ¿no? A lo mejor que llegarías a hacer o que podríamos llegar a hacer más adelante en este episodio. La imagen, por ejemplo, para ti que eres sociólogo, güey, Carlos Marx, no, perdón, Kant,
trató de hacer como ciertas reglas para la guía del ser humano, de como que se guiara por el sendero bueno o malo, pero hacer reglas universales de lo que sí está bien. Y lo que llegó fue a la regla de oro, güey. O otra versión es la regla de plata, güey. La regla de oro es trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Eso es la regla de oro, que es, digamos, como un poquito más positiva, por decirlo. La que es un poquito negativa, podemos decir, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces ahí hay una ligera variación entre trata a los demás como quisiera que te trataran o no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo, pero te gustaría que te lo hicieran a ti. Y el otro es trata a los demás como te gustaría que te trataran. O sea, es una dualidad ahí. El hacer, bueno, los dos están en el hacer, pero es muy sutil el cambio que hace, en el cambio de pensamiento, en cómo ves la vida, o cómo ves las acciones humanas. No quería decir, bien, otro filósofo, digamos, o se les llama filósofos modernos, es Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza trata o guía a la moral como dos cosas, bueno, otra dualidad, que ve a la moral como lo que es moralmente bueno para mí, es lo que yo deseo. Lo que es negativo, Lo que yo deseo es lo moralmente bueno para mí. Ajá. Y lo que yo rechazo es lo moralmente incorrecto. Todo lo que tú Lo que no deseo, podríamos decirlo. Todo lo que rechazo. Eso me gusta, ¿eh? Lo que dice Spinoza, ¿eh? También Nietzsche, ¿cómo es? Nietzsche. Nietzsche, como grupo Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Pues ya sabemos un poquito, bueno, los que no sepan, pues trataba de llegar al superhombre sin reglas, sin encontrarse de alguna manera a sí mismo, pero llegar a ser ese hombre que se puede ser, que a lo mejor puede ser sin las reglas morales católicas, a lo mejor, porque él decía, es que hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho, que a muchas personas les gusta, que dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, y ahí se queda, güey. Ahí siempre la frase se queda ahí, pero lo que no te dicen o lo que muchas veces no analizas es el contenido que sigue, que es Nietzsche. O sea, Nietzsche dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, pero no se refería a un sentido de que hay que hacer una superioridad. O sea, matamos. O sea, nosotros somos los pecadores mayores, somos los más moralmente incorrectos, porque ya matamos a nuestro pensamiento mayor, porque nosotros necesitábamos liberarnos de ese pensamiento mayor para nosotros volvernos el pensamiento mayor, convertirnos en Dios, ¿no? Ya es como cambiar una moral por otra. O tenemos una moral para obtener la nuestra, la que deseamos. Cambiarla, no creo que cambiarla, sino como superarte. Bueno, yo lo interpreto así. Superar la moral de Dios. Ajá, así, más Por o una menos. moral humana. Ajá. Digamos una moral más real, puedes decirlo, es una interpretación que yo No hago. vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Ajá. Pero no. Ajá, continúa. ¿eso en un sentido de los individuos o de la especie? Porque bien podemos matar a Dios y que cada quien haga lo que quiera. O bien podemos matarlo y todos hacer juntos lo que queremos. Pero en conjunto. ¿Cómo será eso entonces? O las dos, puede ser. ¿Qué estoy pensando? Porque ¿qué estoy pensando de esta parte? Porque si matamos a nosotros a Dios, la moral divina, ya no hablando con preceptos
humanos, como humanos me refiero a de la Iglesia Católica, por ejemplo, porque la iglesia hace su propia moral, güey. La sociedad hace su propia moral y cada individuo, cada institución hace su propia moral. Y dependiendo de esa moral, también te va rigiendo, ¿no? Como tú ya lo sabrás, son ciertos estatutos que hacen que la vida funcione de alguna manera, ¿no? Estás diciendo que más bien son como reglas para regular la interacción entre personas, entre seres humanos. Exacto, Filos. ¿Eso es la moral? Spoiler alert, sí, güey. O sea, sí, ¿por qué? Porque es lo que iba a tratar más adelante, güey. Maravilloso, Richard. Y bueno, ya descubrimos lo que era moral. Bueno, esto es todo por hoy. Y sí, o sea, sí es ya vamos a la exclusión. Y sí, porque es lo que te digo. O sea, lo que te estoy diciendo, cada individuo tiene que hacerse su propio sistema de valores. Nietzsche decía, abogaba por eso. O sea, cada individuo tiene que elaborarlos. Pero para qué, hay otra pregunta aquí que yo, por ejemplo, yo no tengo apuntado. Una pregunta que me surge. O sea, ¿para qué hacer tu propio sistema de valores? Pero ahí está, bueno, ahí me quedó más claro. O sea, es para regular tu interacción con otras personas y con el mundo. Entonces, como que es el fin de la moral, podría ser. Lo que espera la ética, más bien porque es de que la estudia. Tener la regularidad correcta, por así decirlo, la verdadera, con nuestro medio y con las personas, con las demás personas. Eso podría ser, entonces. Ajá, y ahora ahí surge otra pregunta, güey. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, güey? Ya veo, es el problema. Ese es el problema fundamental, güey, porque si nosotros, por ejemplo, si nosotros generamos nuestro propio sistema de valores y lo queremos supeditar para vivir en sociedad, como dices, ¿quién va a decidir eso, güey? Porque puede que para algunos esté bien y para otros no. Ajá, exactamente. Entonces para unos es moralmente correcto y para otros completamente moralmente incorrecto. Ya veo. Entonces gira en torno a la interacción, el entramado de relaciones humanas, por así decirlo. Exacto, muy bien. Sí, pero sigue la misma pregunta, es un bucle. Sí, ¿cómo determinar qué es bueno y qué es malo entonces? Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo se determina eso entonces, Richard? ¿Cómo podemos distinguir lo bueno de lo malo? Para Platón, bueno, no lo estoy leyendo, me estoy acordando. Es que tengo una pregunta aquí que dice, ¿quiénes son los mejores para dictaminar qué es lo correcto? Yo imagino, yo puedo decidir lo que es correcto para mí, ¿no? Nietzsche decía que tú eres libre, ¿no? Pero vivimos en una sociedad. No estás, en una isla desierta, no estás solo, güey. O sea, estás insinuando de que yo no determino lo que es bueno y malo para todos, solamente para mí, o que tampoco lo determino para mí. Buen análisis, sí, porque sí, es jaque, ¿no? Touché, ¿no? Sí, güey. Exacto, o sea, sí, muy buena pregunta. Porque es lo mismo, o sea, ¿para qué estás, o sea, lo dictaminas tu moral, pero ¿para qué la dictaminas? Esa es una pregunta, ¿no? Tal vez la respuesta es para ser una buena persona, ¿no? O la respuesta podría ser para no ir a la cárcel, ¿no? O sea, yo sé que está mal. Y esto ha sido una evolución. O sea, lo que tú estás diciendo, la pregunta es compleja porque toda la historia humana se ha regido por ciertas acciones. Hemos venido evolucionando. O sea, la evolución humana no ha sido solamente física, sino también de la conciencia de las acciones. Y por eso se han implementado leyes. Y esas leyes son las que rigen las normas del juego. Bueno, sí, estoy haciendo una... Del juego. O sea, de la interacción social. Aparte, en nuestra sociedad occidental no es necesario que te pongas a estudiar que el asesinar es malo, güey. Porque tú ya vienes en un recorrido histórico de que el asesinato es malo, güey. Pero en caso de una guerra, por ejemplo, Es que ahí asesinar estaría bien, son mis enemigos. No creo porque tú vas con una idea, güey. Si tú eres un soldado, vas a combatir, güey. O sea, no vas a ser amigos, vas a combatir, güey.
y vas a Matar. matar, vas a matar, pero ¿por qué, güey? Por un ideal. Por un ideal. Pues sí, ¿no? O sea, para proteger tu país, para conquistar otra tierra, güey. Pero es tu ideal, güey. O tu supuesto ideal, ¿no? Ya para poner las reglas del juego como a mí me gustan. O como les gusta a las personas que me envían a la guerra. Ujú. Ya Hacemos veo. una acción interesante. ¿Quién pone esas reglas del juego? O quién, por ejemplo, la Ah, pregunta que decía, ¿quiénes son los, bueno, podemos dejar esa pregunta para más adelante de quiénes son los más aptos para hacer esas reglas morales? Y la otra pregunta que me surge es, ¿quién está haciendo esas reglas morales? Estamos ya hablando de un orden del juego, del discurso que te están diciendo, güey. O sea, ya te están implementando un discurso. Están diciendo esto es bueno, esto es malo, vete por acá, güey. Y si no lo haces, pum, cárcel, ¿no? Si te la vas a la guerra y no combates, pum, traición, ¿no? Sedición, ¿no? Órale, entambado, ¿no? Por traición a la patria o como lo quieran llamar. Pero al final y al cabo tú te estás rigiendo por ciertas normas preestablecidas sociales que están impulsando a tu carroza, güey. Que tu carroza está yendo por un lado porque ese es el camino que te trazaron, güey. el juego que yo juego, el que me han enseñado a jugar. Ajá, Es que es exacto. lo interesante ahí, Richard, que estamos presuponiendo que hay un juego. La moral son como las reglas para poder desarrollarte en ese juego. Pero ¿qué es el juego? Aquí lo que me llama la atención es que al parecer la moral presupone algo. Presupone que hay un juego al que estamos jugando. Es como en el ajedrez, por ejemplo. Tú y yo jugamos ajedrez y sabemos las reglas del ajedrez. Ujú. Y si yo, por ejemplo, muevo un caballo arbitrariamente, o sea, que directamente en el primer momento ya me estoy comiendo tu reina, podría hacerlo, pero eso no es jugar el juego del ajedrez. Ok. Entonces quiere decir que si lo muevo en L, ya estoy jugando moralmente, correctamente el juego. Ujú. Es el asunto entonces. Si yo, por ejemplo, juego damas chinas contigo, va a cambiar las reglas del juego. Pero al fin y al cabo hay como una especie de moral en cada juego. En la sociedad, en cada sociedad también hay una moral. Hay, por lo tanto, reglas para cada sociedad, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, hay un juego en cada sociedad. Eso es a lo que me refiero. Exacto. Entonces hay que ver qué es ese juego. ¿Cuál es la función del juego de la sociedad? ¿Cuál es la función del juego de la sociedad? Ajá. ¿Cuál será la función? Por ejemplo, el juego de la sociedad mexicana. ¿A qué estamos jugando aquí? Dios es para todos, ¿eh? Ajá, sí, sí, es difícil. Bueno, como seres humanos, yo creo que eh, la supervivencia podría funcionar, podría ser una respuesta para Jugamos a sobrevivir. Bueno, vivir en paz, güey, yo creo. a vivir en paz. Ajá, vivir en sociedad. Jugamos a vivir en sociedad. Pero sobrevivir yo creo que está bien, porque al fin y al cabo para eso se trabaja en la sociedad. Para producir tu alimento, para producir los bienes de consumo que vas a usar y para mantenerte vivo. Al fin y al cabo tú no haces el pan que comes, tú no haces la carne, tú no cortas la carne, tú no distribuyes tampoco. O sea, al fin y al cabo creo que la acción de todos en conjunto es lo que lo permite. Entonces, por tanto, sí, el juego implica la supervivencia. Y nada más. O sea, nada más estamos aquí en este país para sobrevivir los unos junto con los otros. Ahí es para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir y para vivir. Y para vivir. Ajá. Ahí está. ¿Sobrevivimos? ¿Para qué sobrevivimos? Para vivir. ¿Pero para qué vivimos? Ajá. Esa es otra pregunta, ese es otro, A digamos, ver, tal vez podría ser otro tema. está muy interesante eso, Richard. Pero, Porque qué tal si la moral a veces una moral nos puede servir para sobrevivir. Por ejemplo, la moral mexicana sí tiene muchísimos defectos. Vivimos una corrupción terrible, pero nos sirve para sobrevivir. O sea, para eso sí sirve. Por lo menos para nosotros dos sí nos ha servido. Para ¿cuál, muchas güey? personas no ha ¿La sobrevivido. corrupción, güey? ¿Cuál corrupción? O sea, bueno, lo que hay. Como, o sea, la sociedad mexicana. O sea, Sí, la sociedad, o sea, con todos sus defectos, al fin y al cabo a ti y a mí nos ha permitido sobrevivir. A muchas otras personas no. Mm. Pero por lo menos a nosotros, a ti y a mí sí. Pero ahora, entonces, ¿nos permite vivir también esa situación? Porque entonces ya separaste la supervivencia de la vivencia. Ujú. ¿Qué es vivir para ti, Richard? Vivir para mí, que pues,
Vivir para mí, pues es pues, tener llenarme como persona, güey. O sea, no tanto buscar la felicidad, pero sí estar en paz conmigo, güey. Hacer las cosas que me gustan, vivir las cosas que me gustan, poder tener una interacción social, poder estar con mi familia, poder hacer las acciones que me puedan ayudar a mí a crecer como persona y me pueda yo superar a mí moralmente. A ti moralmente. Moralmente y espiritualmente y físicamente. Chenga. O sea, hay un mejoramiento constante. ¿Para qué? Porque si lo vemos como un poco con un poco de nihilismo, güey, digamos, ¿para qué vives? Pues para morirte, güey. Al final del día todos estamos muriendo todos los días. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Mi caso es, de cierta manera, prepararme para ese momento, güey. O sea, prepararte para morir. Ajá, exactamente. O sea, vivir es prepararte. Es un paso. Chen, O sea, un paso. la Para... vida es un paso, ¿para qué? Para tal vez la trascendencia o tal vez para la conexión, como yo lo veo con la conexión de mi conciencia con la conciencia mayor, güey, ¿no? O sea, no tengo un Dios y si le puedo llamar Dios a algo es eso, la conciencia universal, súper cabrona, así, algo inmenso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, como lo menciona Platón, como lo mencionan, por ejemplo, Soren Kierkegaard, él pensó algo que yo había pensado hace unos años, ¿no? Yo pensaba que la conciencia es el alma. Entonces, cuando lo empiezo a leer, me dice lo mismo. O sea, la conciencia es un nombre que le ponen al alma, porque es tu mente y es algo intangible, güey. Y aunque pienses que está en tu cerebro, pues tal vez está en tu cerebro, pero es solo un depósito, güey. Tu cerebro es una vasija, todo tu cuerpo es una vasija de donde se implementa tu conciencia. Y tu conciencia es la que va a dictaminar tus acciones también. Porque eres consciente de las acciones que estás haciendo. A veces a lo mejor no puedes ser tan consciente, pero porque por la edad, por la inexperiencia, por ciertas ignorancias, no eres consciente de lo que estás haciendo realmente. Pero no necesariamente que estés siendo inconsciente eh, podría llegarse a hacer algo positivo o algo negativo, güey. O sea, estás siendo inconsciente porque estás pecando de la ignorancia. El que no sé, es, por así decirlo, no sabes lo que haces. Así Ajá. podría decir la inconsciencia, desconocer qué es lo que estás haciendo realmente. Ah, ya, y la conciencia, lo contrario, ¿no? Saber qué estás haciendo. Uh-huh. Ah, ya veo. Y bueno, el tema en sí era como más como, o bueno, yo hice mi pequeña investigación preguntándome qué era la moral, ¿no? Porque el tema era la supuesta superioridad moral de las personas. Es el tema que vamos a ver, bueno, que yo quiero era? tratar y desarrollar en este podcast. Uh-huh. Pero Okay. ahorita es como introducción. Yo digo que esta sección va a quedar muy bien como introducción. Por ejemplo, aquí en mis notas, tengo una anotación que dice que el rechazo al pobre, que la moral impone un rechazo al pobre. La moral. Ajá, exactamente. Pero la moral de quién? De los ricos, ¿no? Bueno, podríamos hablar de eso, pero no viste la película, entonces pues lo vamos a pasar Al más adelante. Parasite, ¿no? Los griegos también mencionaban que el carácter es una virtud que busca la excelencia. ¿Un cara qué? Que la moral es una virtud que pensaban los griegos que buscaban la excelencia. O sea, con la moral vas a buscar la excelencia como individuo. La excelencia. La moral también es el fortalecimiento del carácter, que el carácter es hereditario y ahí hay ciertas predisposiciones a las acciones humanas. Eso está comprobadísimo, ¿eh? Hay gente que eh, tiende a ser un poco más violenta, por ponerle un nombre ahorita, o a no hacer también, ser más pasivo, pero es una parte del carácter, de la experiencia subjetiva e intersubjetiva que han pasado. Hablando de intersubjetivo, eh, la moral en sí no es intersubjetiva y a la vez es social histórica. Y aquí, o sea, la intersubjetividad es que como estamos viendo en sociedad, todo hay una mente colectiva y esta mente colectiva también te dice qué es lo que es bueno y es malo, aunque tú no hayas tenido
ninguna vez un acercamiento, por ejemplo, con un asesinato, te hayas querido hacer algo malo, tú sabes que ya hay cosas que son malas, que son negativas, porque lo vas viendo y lo vas aprendiendo, tal vez inconscientemente, y por eso se vuelve la moral intersubjetiva, se vuelve una moral colectiva, ¿correcto? ¿Me explico? Normas de acción, por así decirlo, normas de desarrollarte. Ajá. Sí, entonces todavía se queda en las normas que regulan la interacción social. Sí, sí. Ajá. Aquí lo que me dio mucha curiosidad, Richard, es que esa separación que hiciste entre supervivencia y vivencia, entre sobrevivir y vivir, porque estás diciendo que la moral debe garantizar ambas, ¿no? Entonces, La moral debe de garantizar la armonía, la convivencia, la la convivencia, socialización la socialización. en una sociedad que se supone relativamente debe estar en paz. Esa paz, eh, pues ese asentamiento de que tú ya no corres peligro, Ujú. puede ayudarte a ti a desarrollarte como persona no la muestres en la cámara, te puede ayudar a desarrollarte a ti como persona. Desarrollarme como persona y esa situación es la conciencia, o sea, darme cuenta de lo que estoy haciendo. Ajá, sí. Y en ese caso, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que estoy haciendo cosas malas y estoy siguiendo a la vez la moral que me han inculcado, entonces hay un problema, ¿no? Con la moral. Me habría dado cuenta que conscientemente está incorrecta, es inmoral. A ver, ahí ya me perdí, güey, te Sí, o perdí. sea, por ejemplo, a mí me educan con una moral. Ajá. Yo desarrollo la moral, porque la misma moral de la sociedad me permite desarrollarla. Pero yo descubro de que tal vez no es tan correcto lo que me han dicho que debo hacer. Ujú. En ese caso, la moral estaría siendo inmoral. Yo habría descubierto eso. Ajá. Exacto, es algo que te pasa en la adolescencia, güey. Mm. Y en ese caso, entonces, Richard, ¿cómo puedo ver a mi moral con la que he sido educado? ¿Cómo puedes ver a tu moral? Cuando he descubierto que no es moral. Cuando he tenido conciencia de que no es moral. Bueno, aquí es curioso porque debo descubrir primero cómo es que es inmoral, ¿no? Pero suponiendo el caso. ¿Qué es por ejemplo, no te puedes, en tu caso te estoy yendo, por ejemplo, a la moral, eh, ¿qué era? El relativismo moral, güey. Mm. O sea, tú te estás yendo por ese camino. O sea, estás descubriendo que la moral que te enseñaron no es una moral, los valores que te enseñaron, los valores morales que tienes, las acciones que te enseñaron a desarrollarte no son correctas. Ajá. Tú lo descubres. Y ahora, ¿cómo vas a cambiar tú? Pregunta, ¿cómo vas a cambiar tú a una nueva moral? A partir de... Sí, porque yo puedo cambiar mi moral. Pero si yo cambio mi moral, voy a terminar siendo incorrecto con la moral con la que he crecido. En ese caso, yo, para los ojos de otros, sería inmoral. Ujú. Cheno. Pero ahí está haciendo otro caso. ¿Qué es lo bueno? Es lo que venimos mencionando. ¿Qué es lo bueno Ya. para la acción para unos y qué es la acción buena para otros? ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo un caso. Hubo una situación con una persona y, y pues ya sabes, ya estás con unas chelas encima y esta persona había traído a una de sus amigas y etcétera, etcétera, ¿no? Esta primera persona, o sea, el chavo con el que tuve el problema, me dice que le digo que pues esta chava que es de él, ¿no? Porque yo sabía que él tenía novia. ¿Esa chava es de él? Ajá, o sea, no, o sea, sí, Está bien, está bien. o sea, que si la chava pues viene con él o son pareja, ¿no? Ajá. Yo le pregunté por cordialidad, ¿no? Le dije, oye, pues preséntamela, ¿no? Pues para platicar y echar cotorreo y relax, ¿no? Es súper relax. Y yo sabía que él tenía novia, porque él me lo había dicho. Ujú. Entonces, pues en la beberecua, pues se me ocurrió preguntarle que si ella sabía que esta persona tenía novia, y me dijo que no. Y le dije, bueno, entonces, no, pues chido, ¿no? Pues cotorreo, ¿no?
Pues sí, ya metiste Ustedes la saben, cizaña ajá, ahí, pues ustedes, sí. no, o sea, yo no lo hice con ninguna intención negativa, o sea, yo lo hice así, no es por preguntar, yo pregunté. Y yo le dije, no, pues no, entonces yo pensé, pues a lo mejor y, pues, sí saben, pues a la chica le vale un poco, no le importa tanto si tienen pareja o no tienen pareja la otra persona, ¿no? Y eso ya es cosa de cada quien. Pero tú querías saberlo. Ajá, yo Ay. lo pregunté por curiosidad, güey. Neta, yo Sí. lo pregunté por curiosidad, sabes que Ajá. muchas veces no tengo filtros. Y que esos filtros me han provocado varios problemas, pero pues hoy así una parte de mí es así y es algo que sé que tengo que ir cambiando. Este, y luego este chavo se enoja conmigo porque yo le pregunté a la chava que si sabía lo que pasa, ¿no? Y él se enoja conmigo, güey. Me dice, no, pues que tú sabías que ella no sabía que yo tenía novia. Y le digo, a ver, es interesante la tesis que me propones. Porque tú te estás enojando Ujú. porque de alguna manera eh, no sé qué intenciones tenía, a lo mejor también quería salir con ella No sabías a qué juego estaba jugando, ¿no? Ujú. Pero es lo más probable, ¿no? Ajá, o sea, hago una Estaba haciendo suposición, sus intereses sexuales, seguramente. pues sexuales o físicos, no sé. Pero obviamente hubo un enojo de su parte. Y me dice a mí, ¿por qué le dijiste? Y le dije, no, yo le pregunté. Me dices, no, es que ella me dijo que tú, que tú le habías dicho que yo tenía novia. Y le dije, pues que yo pensé que ella sabía que tú tenías novia. Y se enojó conmigo porque de cierta manera le di luz o revelé su juego, güey, ¿no? Cuando él estaba haciendo algo incorrecto, moralmente incorrecto, porque pues, si tienes pareja debes de darle un respeto. Ujú. Pero él está enojando porque yo había hecho algo correcto, entre comillas. A lo mejor y no lo hice de la manera correcta, güey. Pero solo por una duda pasó toda esta situación. Entonces, desde mi perspectiva, a lo mejor yo hice algo correcto al decirle la verdad a la chava. Desde su perspectiva, el chavo se enojó conmigo porque yo hice algo que lo ofendiera o le cuarteó sus intenciones, ¿no? Bueno, le cegó sus intenciones. Entonces, según yo, lo que hice a lo mejor no estuvo de lo más correcto, pero lo que estaba haciendo él no era correcto. Le comiste la reina en pocas palabras, ¿no? Ajá, pero o sea, lo que a mí me llamó mucho la atención es de que se enojó. Sí, o sea, porque él según estaba actuando correctamente. Ajá. Estaba actuando moralmente correcto para él, ¿no? Pero no estaba actuando realmente de forma correcta, o sea, no estaba actuando de forma moralmente con su novia, por ejemplo. Ujú. Entonces aquí, Richard, tenemos un problema. Sí, ¿cuál? Te espero. ¿Cuál problema? Que olvidamos una situación. En cada juego, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que intentas hacer? Ganar. Exactamente. Las reglas para qué están hechas. Para que el juego sea equilibrado de alguna manera. Pero al fin y al cabo, debe haber un ganador. Ajá. Entonces, en la moral, lo que indica es que hay reglas, pero para que alguien pueda ganar. Sí, 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 Ya sí. veo, entonces las reglas morales, más que regular la interacción social, es para que alguien dentro de esa interacción gane. Pues si lo quieres ver así, podría ser una respuesta, pero creo que es una respuesta un poco sesgada, güey. ¿Sesgada? Ajá, porque O sea, no está hecho para que alguien gane. no, ¿Está hecha para que todos ganemos o para que nada más una parte gane? exactamente, yo creo que es eso, o sea, yo creo que es para que todos tengan un beneficio, güey. Todos tengan un beneficio, pero beneficio no es ganar. No, porque no se trata de ganar. Este juego de la moral no es de ganar, es de encontrar beneficio, entonces. Mm, sí, Ah, encontrar un beneficio, pero un beneficio positivo, y estoy poniendo palabras de dualidades, ¿no? Pero a lo que yo me refiero con el beneficio es, por ejemplo, yo me sentí muy mal la vez pasada porque iba a ir a trabajar y vi a una señora que iba cargando unas bolsas ujú. y dije, o sea, me voy a trabajar o le ayudo a la señora y me tomo tiempo para ayudarle.
que no, pues que ya me tengo que ir, pero es que le quiero ayudar, ¿no? Porque pues es algo correcto, se ve que la señora pues, está, no sé dónde vaya, pero pues que le ayude unos pasos, no está mal, o que le ayude a subir las escaleras. Entonces me quedé en ese dilema y me fui a trabajar, pero porque ya se apagó la cámara. Porque porque bueno, yo tenía como que esa intención de ayudarla, nada más. O sea, no son mi beneficio yo no me iba a ganar nada. O sea, iba a ganar que llegara tarde, nada más. Pero lo que yo iba a hacer era obtener el beneficio a partir de esa ayuda. O sea, yo me iba a sentir bien haciendo eso, ayudando a la señora. Hacerte sentir que apoyaste, Ajá, que fuiste útil. ajá, y esa era mi ganancia. Y solo por ejemplo, en el lado del trabajo solo veo una pérdida de tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, iba a llegar más tarde. Y yo me sentí mal porque no le ayudé a la señora. Dije, chale, o sea, me quedé con la espinita y siempre que puedo apoyar a alguien, pues lo apoyo y trato de ayudarlo en lo más que se pueda, ¿no? Porque, pues no sé, así soy o he querido ser así, ¿no? A mí me pasa algo similar cuando ocupaba el camión, el transporte público. Antes de la pandemia, claro. Porque luego veía que llegaban personas mayores de edad, ¿no? Se subían al camión, ¿no? Embarazadas, ¿no? Y estaba muy sentadito y decía, chin, ya llegó. Oh, no. Si era una embarazada, pues sí, me paraba, ¿no? Y le daba el asiento, ¿no? Y también sí veía que llegaba una viejita o un viejito, pues también se los daba, ¿no? Pero luego me encontraba con un sector de la población, con esas personas que ya tienen arriba de 50 años, que ya se ven desgastadas, ¿no? O sea, que les pesa estar paradas en transporte público. Y decía, lo correcto es que yo les dé lugar, ¿no? Pero luego me acordaba de mis maestros de la secundaria de esa edad y decía, no, que se jodan las rodillas, no quiero ayudarlas. Pero aún así sentí como una coerción en mí de darles el lugar. Y decía, sí, se los daba, ¿no? Yo me quedaba parado y nada más decía, sí, disfrútalo. No me interesa que te sientas bien, no me interesa que pienses que fui buena persona. Yo nada más hago esto porque así me enseñaron. Ahí estaría haciendo bien o mal, Richard. Pues El, depende, el, ¿no? el, el hecho fue bueno, ¿no? Porque hay una persona que lo necesitaba, ¿no? Pero no lo hice por una intención en mí, sino porque me enseñaron a hacerlo. Fue como una orden que no quería hacer. Ujú. ¿Eso sería malo entonces o sería bueno? Tal vez para ti sería algo negativo porque tú estás haciendo una acción buena no porque sea buena, sino la estás haciendo porque se debe de hacer. Ujú. O sea, como tú bien lo dices, es una imposición que ya se te dio. Ujú. Entonces, como esa orden, como tú la llamas, pues la acatas nada más. Pero dentro de ti sabes que no le estás dando el enfoque a lo mejor correcto de que lo estás haciendo porque es lo correcto o lo bueno. Solo lo estás haciendo por esta imposición. El problema ahí, por ejemplo, la persona que se sentó dijo, ay, no, qué buen muchacho, ¿no? Ay, no, So, qué yo, chido, ¿no? Pero tú lo estás viendo así como de, sí, vale madre, ¿no? Está siendo de cierta manera un poco, no sé si llamarlo egocentrista o, no sé de qué manera llamarlo, egocéntrico, no sé cómo llamarlo. Pero, o sea, para lo que me refiero es de que para ti no fue algo correcto. Para ti en tu ser, en tu ser, no fue algo correcto Pero aún así lo hice y sé que es lo correcto. Eso me interesa porque sería como bueno, lo que tú estabas diciendo, Richard, de la moral subjetiva de uno. Uno piensa que lo correcto entonces es lo que él siente, o sea, lo que uno siente intuitivamente para él, que es correcto, ¿no? Ujú. Ahí en ese momento tal vez yo vencí mi moral subjetiva por la moral universal, podría decirlo. Vencí mis propios intereses por, no sé, intereses colectivos. Y al fin y al cabo, ahí sí tal vez hice bien, porque si nos ponemos en el contexto, yo no necesitaba estar sentado, pero la persona sí. Tal vez ahí entonces ya tenemos un criterio de lo que es bueno y malo. Depende de la situación. Exactamente.
Estás metiendo en otro, del bien y el mal, ¿no? Pero es justamente eso. en otro dilema porque también se menciona que hay contradicciones dentro de la moral. Por ejemplo, en este caso, una moral tuya te decía una cosa y la moral social te decía otra cosa. Bueno, más Entonces, bien me decía mi deseo. hay un, Gracias. Ujú. hay una, ajá, hay un deseo y hay una contradicción, digamos, si lo quieren ver así, una moral, una contradicción moral porque tu deseo era quedarte sentado, pero lo moralmente correcto era darle el lugar a la persona, pero lo moralmente correcto para ti como persona que eres, como individuo, era que tú te merecías el lugar porque ya habías llegado antes, porque te habías encontrado el lugar y era tu fortuna que te daba un asiento nada más. Entonces estabas cambiando tu placer por la moralidad, Por actuar correctamente. por actuar correctamente. Dentro de la colectividad del microbús. Ajá, Dentro de ese... exactamente. Y es lo que precisamente hacen las leyes, lo que precisamente hace la moral. Ah, ya veo. Hacer lo correcto, aunque tus deseos, como el caballo Crapulento. crapulento, quiere hacer. Ah, ya veo. Se está reprimiendo, obviamente, pues todas las leyes, toda la socialización hace que se repriman, que reprimas Deseos y deseos. lo que yo considero mi moral subjetiva, podríamos decirlo así. Ujú, Por la moral universal. O la ujú. moral correcta en el contexto en el que estoy, ¿no? Sí, por hacer las acciones correctas. O sea, vamos a traducirlo a las acciones. Porque Entonces sí está muy bien, Richard. Ya me siento mejor, ¿eh? no como la otra vez que te sentías triste. Si no, ahorita ya me siento muy bien. Ya descubrí que soy muy moral, entonces. O sea, sí, pues. Soy éticamente correcto. Quién sabe, pero Está el bien. punto es de. Bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? Es bueno. Está bien. Pero, o sea. Ay, ya me perdí. Mm, ¿cómo? Ah, o sea, también debes darte cuenta, o lo que yo me doy cuenta en ti es de que no estás, o sea, no estás haciendo la acción porque pienses que es buena o que sea buena para ti también, sino simplemente la estás haciendo porque es lo correcto para los demás. Entonces ahí yo como tu mejor amigo te podría decir, date cuenta de eso, güey, de que tú también estás perdiendo un poco, estás siendo un poco egoísta contigo porque no estás viendo todo el panorama completo de la situación, porque tú te sientes mal con la acción y no se trata de eso, no se trata de que tú hagas cosas que no quieres hacer porque sean lo correcto, güey, sino que hagas las cosas porque sabes que es lo correcto y eso correcto te va a beneficiar a ti, güey. De alguna o una otra manera, pero pues al final del día tú eres el que va a decidir eso. Y es lo que, pues no sé, o sea, no te tengo que cambiar, pero pues es como un consejo que te doy. Yo te lo agradezco mucho, Richard. Pero en serio, yo no quiero seguir tu consejo. En serio, espero reprimirlo, porque si yo hiciera lo que yo siento que es correcto, no me iría muy bien. No me Bueno, iría sí, o nada sea, sí, bien, o sea. sí, bueno, te entiendo. O sea, pero entonces ya no lo está, eso ya no es una acción correcta. O sea, tú ya lo estás viendo. O sea, tú estás, ahora vamos a ponerle de tu pulsión, de tu intención nada más, bueno, de tu instinto nada más. Estás hablando con tu parte animal. Son mis pulsiones, son mis deseos y mis deseos son buenos para mí. Pero hay que recordar que también las otras personas también tienen decisiones y tienen sus derechos, güey. Así como tú tienes los tuyos, güey. Entonces tú también debes de, bueno, pensar en eso, de en qué momento estás transgrediendo los derechos de las otras personas con los tuyos y cómo se interponen esos deseos tuyos con los deseos de la otra persona. Por ejemplo, las personas que hacen amarres. ¿Amarres? Ajá. Es Ah, de como, los brujos, ¿no? ajá. O sea, hacen amarres y no, es que yo quiero estar con esta persona. Pero a lo mejor la otra persona no quiere estar contigo. Pues si tiene que hacer un amarre es porque seguramente Ah, no bueno, quiere, sí. Richard. O sea, Sí. Entonces, lo que tú estás haciendo con ese tipo de magia, estás
yendo contra la voluntad del otro, güey. Y no puedes ir contra la voluntad del otro porque tú también tienes una voluntad, güey. Y es como dice la regla de oro, ¿te gustaría que fueran contra tu voluntad? A ti, a ti. Ahora, Richard, soy muy escéptico con lo de los amarres, debo admitirlo. ¿Habrá formas más concretas de hacer eso? ¿De hacer que una persona, de someter a una persona a tu voluntad? No sé, algo así como pagarle dinero. Sí, ¿no? Bueno, está bien. Pues sí, se resolvería con... No, bueno, no sé, no me quiero meter en esos problemas, pero... Pues si un sexo servidor o sexo servidora tú le puedes pagar, y ahí, por ejemplo, hay un intercambio, güey. Ella no está yendo con su voluntad, porque ella lo está haciendo por un beneficio. Ese beneficio es económico. Y tú vas a tener un beneficio sexual, ¿no? Te vas a poder descargar, ¿no? Y eso es justo, ¿no? Eso está moralmente correcto. Ahí, por ejemplo, ahí puedes decir que pues, estás lleno con tus pulsiones, pero estás haciendo las cosas de una manera correcta, güey. Porque no estás yendo contra la voluntad de la otra persona. Y si un sexo servidor o una sexo servidora te dijera, no, la neta... Pues, estás muy feo como para que me pagues. Sí. Tú no podrías decir, pues que tú eres... O eres muy pobre, también podría decirlo, ¿no? No te alcanza. No te alcanza. No te alcanzan mis placeres. Sí, a lo mejor te puedes decir, no, pues que tú traes 500 y yo cobro 600 y por eso 100 pesos, pues la neta, ¿no? Y pues ya no se arma, ¿no? Ajá, y tú no puedes decir, no, pues que tú eres una prostituta. Pues negocias. Y te tienes que someter a esas situaciones, o sea, porque eso ya sería una violación. Entonces, pues, no sé, güey. O sea, ahí hay como un vaivén económico. O sea, hay un beneficio mutuo. Hay una recompensa mutua. Pero en otras situaciones, lo que me refiero es que no puedes ir contra esa voluntad. Y es moralmente correcto porque todos ganan, hay un beneficio. Ya veo. Entonces la moral trata de todos ganar. Podemos decirlo así. Actuar de tal forma en que todos nos beneficiemos. Actuar es la pregunta. Una pregunta interesante. Ganar. Es que pero no es ganar, o sea, pero así estamos ganando beneficio. O sea, si tú le pagas a una sexo servidora, ella gana el dinero y tú ganas tu placer. Ambos están ganando. Ajá, pero es que bueno, yo no lo veo como ganar, sino más bien como obtener, un beneficio, güey. Adquirir. Es un beneficio, o sea, es un beneficio. Sí, pero al fin y al cabo se obtiene, es lo que me estoy diciendo. O sea, no, es algo que no tenías antes. Es una moneda de cambio, güey, por decirlo de alguna manera, güey. Ya veo. Pues sí ganas de todas formas, Richard. Bueno, yo no lo veo como ganar, güey, yo lo veo como... Velo como adquirir, como tomar. No, es que tú lo ves como ganar, pero o sea, está bien, tú lo ves como ganar, pero yo no lo veo como ganar. ¿Cómo lo ves tú? Es un beneficio, o sea, es un beneficio de ambas partes. Ambas partes ganan. Ambas partes llevan obtienen un beneficio. Porque si estamos hablando de ganar, debes de, por ejemplo, en el ajedrez, cuando tú me ganas, que es la mayoría de las veces, hay un significado, hay como un valor que obtienes al ganar. O sea, hay un fragmento que dices, de que uno gana y otro pierde. Ajá. O sea, porque es el juego del ajedrez. Ajá. Pero aquí en esta situación de la moral, no. Uno gana y el otro gana también. Ajá. O sea, no hay uno que pierda. Exactamente. No hay perdedores. No hay perdedores. Sí. Entonces, si ganas, es una pérdida. Hay un perdedor. Pero en perspectiva es un beneficio, los dos ganan. Y no hay perdedores. Ya veo. Entonces, la moral es un juego en el que se trata de no ganar y perder, sino de ganar y ganar. Todos. Entonces podemos definir a la moral de esa forma, ¿no? La regulación social donde todos ganemos. Exacto. Muy bien. Bueno, eso se aplicará a la práctica, Richard. Me quedo preguntando, ¿todos ganaremos? Yo digo que sí. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos ganando? Tal vez el problema no es que todos ganemos, sino el qué ganamos cada uno particularmente. Porque tal vez unos pueden ganar más y otros menos.